al Ecuador. Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Se viene un tiempo nuevo. Pero hay que decir qué Ecuador queremos. Presidente electo democráticamente, somos parte del pueblo. No tiene sentido, no tiene validez. En este país no se ahorra. Sostener la dolarización, el temor de perder, siempre puede estar presente. Lo mismo va a pasar en el 2016. Ese modelo debe de cambiar. Él ya dejó de ser un economista y ahora es un político. Construir la unidad. El gasto público eres tú, compañero. La gravedad del problema económico ecuatoriano. No alentemos demonios. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Enorme gusto, señoras y señores, enorme gusto el poder saludarles en esta mañana, cuando me encuentro acompañado de el catedrático Sebastián Mantilla, el señor asambleísta don Antonio Pozo y el señor coronel don Fausto Cobo, hombres significativos en la coyuntura política que hoy busca abordar este lío entre los señores militares y el gobierno que está buscando, según la mayor parte de los comentarios y conclusiones a los que han arribado analistas de la prensa especialmente, han arribado a conjeturar, no a asegurar tampoco, pero a conjeturar que el señor presidente de la República lo que busca es politizar a las Fuerzas Armadas. Hoy mismo, y tras los acontecimientos que ha generado y los comentarios, naturalmente, que han suscitado el fallo en favor de militar, dice, juez anula fallo a favor de militar y pide que se capacite a las Fuerzas Armadas. Esto también me parece poco grotesco, ¿no? Que la jueza todavía se adorne con este argumento, la señora doctora Carmen Matamoros. Y hagan además el favor, que es como que les dice, y hagan el favor también de instruirse, de prepararse, a fin de que ustedes, una vez capacitados, actúen como soldados enterados de las leyes, tanto militares como de las leyes civiles y normas constitucionales. Y entonces ahí van a aprender lo importante que es la sujeción a la autoridad civil y el cumplimiento del orden constitucional, reza este fallo. El fallo lo anunció la tarde de este día lunes, luego de tramitar la acción de protección que presentó el señor presidente Correa contra 5 oficiales de la Armada. Los uniformados que integraron el Consejo Disciplinario que absolvió el mes pasado al capitán Luis Peñafiel de esa terna de Fuerzas Armadas. En la resolución los oficiales aseguraron que Correa no es superior militar. Repito, ellos aseguraron, pero vale, habría que revisar si aseguraron que el presidente Correa, para que quede todo súper claro, no es, comillas, un superior militar.
y obviamente no hubo sanción. La tarde de esta víspera, la jueza Matamoros anuló la resolución del Consejo Disciplinario y ordenó que se juzguen nuevamente al... ¿Qué grado tendrá Peñafiel? Capitán me parece, en alguna de las especialidades que contempla, sí, capitán de fragata, seguramente el capitán Peñafiel, y aseguró que la decisión del órgano militar fue una clara insubordinación al poder civil. Agentes policiales bloquearon la calle Roca entre 6 de diciembre y Reina Victoria mientras se desarrolló esta diligencia. La audiencia, que comenzó a las 3 de la tarde, concluyó después de las 4. No llegaron los 5 oficiales demandados ni sus abogados, tampoco el primer mandatario. No obstante, sí asistió el doctor Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia de la República, y dijo: los golpistas no pasarán, con el pueblo se toparán. No, este era un grito que esbozaban una considerable cantidad de gente que había sido convocada para que le dé este aliento no tan espontáneo al señor presidente de la República. Estas cosas permanentemente prepara el Ministerio del Interior, ¿no? El Ministerio de Gobierno, o el señor del sombrero que estaba el otro día, más bien no se acuerda el nombre. Los golpistas no pasarán, con el pueblo se toparán. Han inventado de esta manera una especie de proclama eslogan: con la lucha del pueblo nadie se cansa, todos juntos con el presidente, manos limpias, corazón ardiente. Fueron algunos gritos que se escucharon en los exteriores de la Unidad Judicial de Quito. Al tenor de este, si se puede llamar evento, no puede ser acontecimiento, pues no tiene nada de acontecimiento, pero al tenor de esta realidad que se vivió ayer en una judicatura, el diario El Comercio esta mañana dice que para el poder se trata de mucho dinero y la pensión es mayor que la del común de los mortales. Cierto es, para los militares el aporte durante su carrera es jugoso y el tipo de servicio tiene condiciones especiales. ¿Por qué, compañeros, hemos destacado estos párrafos? Porque dice el editorial del periódico El Comercio de Quito, dice los asuntos militares como titular, y dice que la ríspida tensión entre el poder civil y ciertos oficiales, junto con la aparición de un video, es motivo de preocupación. Nadie desconoce la jerarquía del poder político sobre el militar, pero estos temas, dice Diario El Comercio, estos temas y la aparición de un video con supuesto adiestramiento militar a civiles sorprenden y preocupan. Y es atribuido al señor del sombrero precisamente estos entrenamientos o clases de reacción social que los principales analistas políticos han caído en cuenta y coinciden en estimar que ha habido intenciones de preparar a la gente adicta al gobierno para rechazar en plenas vías, calles y escenarios donde la comunidad ecuatoriana en cualquier momento haga notar y advierta determinadas acciones en contra de la presencia de la autoridad civil, que en este caso es el señor presidente de la República. ¿Qué opinión tiene usted, señor asambleísta? Bienvenido, muy buenos días, doctor Antonio Pozo. Muchísimas gracias, Gonzalo, por esta invitación. Comparto la satisfacción en esta mesa de diálogo tan directos amigos con Fausto Sebastián.
Bueno, a mí me parece realmente emocionante el tema que vamos a debatir el día de hoy, al mismo tiempo muy delicado. Este tema de la eventual politización de las Fuerzas Armadas, impulsado pues por parte del actual régimen. Yo creo que aquí hay un intento, partamos de un hecho, un intento fallido desde mi punto de vista por parte del gobierno de llevar pues a una partidización de las Fuerzas Armadas desde el comienzo de este régimen para someterlas más o menos al estilo Venezuela. Uh-huh. Todos sabemos lo que pasa con las Fuerzas Armadas en Venezuela, son parte del partido gobernante. Eso se pretendió hacer aquí, en el Ecuador, desde mi punto de vista, y se chocaron con una gran muralla, desde mi punto de visión. Esa gran muralla es que las Fuerzas Armadas nuestras, si bien ya no tienen esa característica de antaño, de ser árbitros de la democracia, de ser tutores de eso, y que en determinado momento hasta les daba la posibilidad de intervenir pues militarmente, dar golpes de Estado, esas cosas ya no existe, la Constitución lo prohíbe. Sin embargo de eso pues yo creo que las Fuerzas Armadas definitivamente han dado, digamos, a la luz pública una visión clara de que se deben a la nación y no precisamente a un gobierno, peor a un partido político. Yo creo que esta acción que han venido pues defendiendo las Fuerzas Armadas, más allá de otro tipo de vicisitudes que ya las vamos a analizar, para mí hay que destacarlas. Fundamentalmente no se han dejado someter. Entonces, ¿qué ha pasado con este hecho? A mí me parece, y disculpen el parangón o la comparación, es como cuando a un niño pequeñito le quitan una golosina, se vuelve retobado, se vuelve malcriado y empieza a dañar todo lo que ve a su alcance. Eso es lo que desde mi punto de vista ha ocurrido con el actual gobierno frente a su papel, frente a las Fuerzas Armadas. Es decir, pruebas al canto sobre esto. Desde el comienzo, no de ahora con los temas de los consejos de disciplina, con los temas del ISPA, desde mucho antes atrás existe una campaña recurrente de persecución, de hostigamiento a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Eso se puede evidenciar, por ejemplo, en el tema de los radares chinos, el tema de los camiones chinos que llegaron acá. Yo pedí a la Contraloría que realicen inmediatamente un examen de auditoría a los camiones chinos que, según me han dicho militares de altísimo nivel, no tienen repuestos. 700 camiones me parece que compraron a los chinos y que están la mayor parte inutilizados. El tema de los que les quitaron los edecanes, les quitaron pues los agregados militares, les trasladaron a los militares a convertirse en guardias forestales, en aduaneros, una cantidad de cosas. Las reformas legales mediante las cuales pues incluso violando la Constitución, los trasladaron ya con una reforma legal a cumplir el papel de la Policía Nacional a las Fuerzas Armadas. Luego, claro, quisieron componer el tema con las famosas llamadas enmiendas constitucionales, pero todo ese tema va abonando a este tema que estamos analizando. El archivo de la investigación del caso de los DRUP. Un caso pero curioso. Fue archivado el tema, al tiempo que es archivado el tema del asesinato del general Gabela. ¿Por qué se esconde el informe del perito Mesa del argentino, que nunca se dio a conocer a la opinión pública, ni siquiera a la esposa del general Gabela? ¿Qué opina el experto? El experto sobre el crimen. Claro, ahí dice que son 35 páginas de su informe que se mutilaron. Yo he hablado reiteradamente. Claro, de eso la propia esposa, recuerdo aquí en este mismo espacio, hablamos en una ocasión. Sí. Y nunca se entregó esa información. La persecución constante, sobre todo a la policía por el caso del 30S, que es recurrente, constante, los castigos, las sanciones, utilizando pues a la propia, al propio poder penal. Vamos al tema del ISPA. El ISPA, que es otro problema gravísimo. Veamos cómo se arranca este conflicto. El tema de los terrenos del ISPA en Los Amanes. ¿Quién tiene la culpa de un eventual o supuesto pago de un sobreprecio de alrededor de $40 millones? ¿Serán las Fuerzas Armadas o el Ministerio del Ambiente, que presidido en aquella época por la señora Aguiñaga, compraron esos terrenos? Pero ahí cuando alguien los cuestiona, ahí sí es un error de buena fe. Uh-huh. Pero si eso hubiese cometido pues alguien que no es afín al gobierno, allí sí viene la persecución.
Y el tema del ISPO pues continúa, y el SPOL con las últimas reformas que se impulsan acá, para pretender seguirles complicando la vida. ¿Cómo debe entender la colectividad democrática de nuestro país? Y desde la academia, Sebastián Mantilla Vaca nos dirá, el hecho de que los militares, partiendo desde la Constitución, no son entes deliberantes. Entonces, allí como que le ponen allí un freno, digamos, a lo que cualquier militar como persona, y esto escribía ayer su colega Jorge León, un académico también muy significativo y columnista del diario El Comercio, Jorge León. Lo hemos buscado, Jorge, para que usted mismo tenga la gentileza de hacernos entender su punto de vista. ¿Qué suscita permanentemente este tipo de reacciones de parte del señor presidente de la República? En esto me juego la vida, pero aquí prevalecerá el principio de autoridad, la democracia, las leyes de la República, compañeros. Con esta especie de premisa, el señor presidente anota que el poder civil, según la Constitución, está obviamente, el poder civil está sobre el poder militar, quiero decir, sobre el poder militar. Entonces yo decía, los militares tienen también posiciones políticas, tienen sus propias convicciones, de carácter religioso, de carácter social, de carácter especialmente político, pero su oficio limita que viva la disputa pública en este tipo de problemas, y menos que sea la institución armada el escenario de confrontaciones, aún más que tropa u oficiales conviertan a las Fuerzas Armadas en objeto de disputa política, y es lo que lamentablemente ha venido ocurriendo peligrosamente. ¿Quién tiene la culpa? ¿Por qué incluso la señora jueza dicen, me parece que los militares no han leído la Constitución y hay que capacitarlos, subestimando, digamos, cosas muy elementales que un militar desde su primer año de formación debe conocer, pues, debe ser una materia harto importante para introducirles en la atmósfera de que ellos no son deliberantes, no solo por esa causa, sino por el respeto que ellos tienen que mantener a las disposiciones constitucionales. Entonces, allí el señor presidente, vamos poniendo esto del señor presidente, porque la academia tiene que darnos una respuesta de por qué el señor presidente dice, hasta me juego la vida. En esto me juego la vida, pero aquí prevalecerá el principio de autoridad, la democracia, las leyes de la República, compañeros. ¿Quién le puede matar al señor presidente por esta circunstancia? ¿Usted cree que corre riesgos que le obligan al jefe del Estado a anticipar esto? Y claro, es una jornada de enorme valentía. ¿Usted cree que eso es lo que protagoniza Rafael Correa este momento en su litis con la institución militar? Sebastián, bienvenido, buenos días. Gonzalo, buenos días, un gusto estar aquí. Permítame antes saludar, agradecerle por la invitación, igualmente compartir esta mesa con el asambleísta Pozo y el coronel Fausto Cobo. Bueno, yo lo que podría decirle justamente es esto, lo que se ve de parte del presidente de la República es como una intención de un poco victimizarse, que ese es un poco el rol, el papel que ha venido jugando desde hace mucho tiempo atrás. Ve usted que ya se acerca el 30 de septiembre y supongo que comenzarán a organizarse en función de eso para también decir que el presidente ha sido víctima de un complot de la derecha internacional, auspiciada por ciertos gobiernos internacionales y demás. Eso creo que un poco responde. No creo que corre realmente como mayor peligro. Creo que el peligro un
poco más bien está en el mal manejo político de muchas situaciones, y creo que este mal manejo y este mal manejo de la relación con las Fuerzas Armadas ha llegado, digamos, como a un nivel realmente crítico. ¿Corre el riesgo la vida del presidente en esta lid con los militares? No creo, porque yo le diría, Gonzalo, que las Fuerzas Armadas, a diferencia de muchas otras organizaciones, instituciones, igualmente haciendo referencia al espíritu del soldado que comienza a formarse desde que entra a la institución militar, es una persona que comienza a formarse y que tiene metido dentro de sí una serie de valores fundamentales relacionados, por ejemplo, con la disciplina, con el honor, con la lealtad, con la cohesión, con la honestidad, con una serie de principios que son y que forman a un militar y que hacen y han hecho que las Fuerzas Armadas sean una de las instituciones más reconocidas y respetables del país por mucho tiempo atrás. Lo que veo es que básicamente con esto, lo que acaba de mencionar también el asambleísta Pozo, con estos hechos, por ejemplo, el de haber puesto, por ejemplo, a civiles, que no está mal, digamos, como ministros de defensa, pero poner a civiles que desconocen de la tarea militar, lo que ha hecho básicamente es un poco como generar mucho malestar, porque las decisiones que han venido, por ejemplo, de decisiones de ministros, pensemos, por ejemplo, la primera ministra Larriba, la señora Lorena Escudero, pensemos en los poetas, el señor Ponce, en la señora Espinosa, que ahora está cumpliendo otras funciones, y otros más, como el mismo actual ministro o el mismo ministro Cordero, desconocen completamente del tema militar. Y creo que ya el hecho de haber puesto ese tipo de funcionarios a cargo de una instancia muy delicada como es el Ministerio de la Defensa generó una serie de reacciones negativas. Entonces, desde el inicio ha habido una intención no solo de provocar, sino básicamente como de dividir, debilitar a las Fuerzas Armadas e incluso ahora, como se puede ver últimamente, de dividir incluso entre el alto mando o el mando con la tropa. Y entonces ahí hay una serie de declaraciones, incluso mire, declaraciones peligrosas y realmente provocadoras como la que ha hecho el mismo presidente de la República el fin de semana pasado, donde ha llamado, por ejemplo, a los soldados a rebelarse. El presidente de la República, y cito textual, tomado del diario El Comercio, creo que fue el día domingo: esta gente está desafiando al Estado de Derecho, ya basta, soldados de la patria, a rebelarse contra esta clase de comportamiento, ya basta. Tenemos gente patriota, verdaderos soldados que están con otras o con estas cosas. Entonces, dividir aún más a las Fuerzas Armadas. Creo que esta situación es muy delicada, está llevando básicamente a un terreno mucho más político, a querer politizar la relación con las Fuerzas Armadas que han querido y han querido mantener esa distancia. Y creo que en ese sentido más bien se ve que de parte de las Fuerzas Armadas y los altos mandos, mucha, digamos, yo le diría como responsabilidad, mucha prudencia, mucho equilibrio en el sentido de no querer caer a las provocaciones. Pero claro, en el caso, por ejemplo, de estos juicios de disciplina que se han entablado contra un coronel de corbeta, un capitán de corbeta y otros más, fíjese, manda usted ahí creo que 42,000 miembros de las Fuerzas Armadas. El presidente manda un email masivo, 41,000, donde habla de este tipo de cosas o algunas situaciones, incluso el tema de la seguridad social, que es delicado. Y ante una situación de ese tipo, supongo... ¿Les pide opinión? Supongo, claro, Gonzalo, que... Perdone, le pregunto. En realidad, en el texto de las misivas uniformes, creo entender que son, pues, sí. El texto es simultáneo, es igual para todos los que llegan. Entonces, un poco socializa, dice una serie de cosas. Sí. Y mire, Gonzalo, yo le pregunto a ustedes, como que a mí me llega, por ejemplo, un email y me dicen, ¿estaría de acuerdo en que le baje la seguridad social o que le baje la jubilación, que le baje? Le digo... Hay personas que tenemos distinta formación, tenemos distinto, digamos, carácter. Algunos reaccionaremos pasivamente, reaccionaremos enérgicamente. Y creo que de los 41,000, el hecho de que solamente 16 hayan reaccionado negativamente, creo que realmente era de esperarse. Pero mire, es un poco el tema, no hay que calificar un poco la reacción de los militares, sino hay que calificar a la actitud del presidente de mandar un email provocativo o provocador a miembros de las Fuerzas Armadas para llevarles también incluso a la confrontación. Entonces creo que aquí el principal actor de toda esta situación, como la del 30 de septiembre, el principal actor para caldear los ánimos es el mismo presidente de la República. Y creo que en ese sentido... ¿De qué se quería beneficiar como reacción? Entonces lo que yo creo, Gonzalo, es de que aquí lo que quiere básicamente el presidente de la República
en esta etapa preelectoral es distraer la atención de la opinión pública, distraer de los grandes problemas que tiene el país, como es la grave crisis económica, el nivel de crecimiento, el desempleo, la falta de seguridad jurídica, la falta de inversión. Hacia allá un poco quiere llevar las cosas y él un poco llevar al tema político. Pero bastante arriesgado el jefe del Estado. Sí, ¿no? bastante arriesgado. Yo creo que es una jugada muy, muy peligrosa y creo que... ¿Usted le calificaría de audaz? Puede ser audaz, pero le digo, creo que en algunos comportamientos como otros, creo que el presidente también se ha equivocado, como en el hecho, por ejemplo, de plantear la reelección indefinida. Creo que fue un golpe al mismo Alianza País, que le quitó votos. Creo que muchas de las decisiones que ha tomado o ha dejado de tomar en materia económica, también no sé hasta qué punto han sido audaz. Y esta decisión creo que es, sí, tal vez audaz, que lleva un poco a distraer la atención de la gente, pero creo que todos ahorita somos muy conscientes de que esa es la intención del presidente. Más bien lo que deberíamos hacerle un pedido al presidente es de que se deje un poco de este tipo de situaciones que agravan la situación y la estabilidad democrática del país y que se dedique a gobernar, que se dedique al menos en los últimos meses de gobierno a tomar decisiones en materia económica que realmente ayuden a salir de la crisis. ¿Usted nota, señor Coronel Cobo, que este insuceso que se ha producido en el escenario militar, usted que tanto lo conoce y es autor de formaciones de decenas, si se quiere, de centenares de militares de mandos medios hacia arriba? Usted fue director prácticamente de una macroacademia, de una universidad castrense. Esta semana, como una especie de caricatura pública en Ecuador, se advirtieron escenas que revelan la disputa política abierta en las Fuerzas Armadas. Pero yo no creo que haya llegado a una polarización entre militares que están con el gobierno a favor del señor presidente, vendría a ser, y los que se oponen a este tipo de prácticas. Eso comenta justamente otro académico como es Jorge León. Mientras el presidente dice con su discreta relación con la justicia, pero discreta le pone con comillas, persiste en sancionar a quienes respondieron a alguna de las cartas o de sus cartas en términos y contenidos con él, considera no debe ser y debe hacer lo mismo con los miembros de los consejos de disciplina que no lo sancionaron. Aparece aquí el capitán Edison Garrido. En contraste con los anteriores, manifiesta Garrido su apoyo a las políticas gubernamentales, a la gestión del presidente y al presidente mismo. Recriminó a sus superiores por sus posiciones diferentes e hizo claro proselitismo político al manifestar esto públicamente en Facebook, algo vedado a los militares en funciones. Fue recibido por un asambleísta con la prensa y concluyó que es inadmisible sancionar a alguien que apoyó al gobierno. Esto lo que quiere demostrarnos, Jorge, es precisamente que esto provocó reacciones bilaterales, diríamos, unos a favor y otros en contra. ¿Qué peligros puede esa disputa cernirse sobre la República, para ponerlo en esos términos? Coronel Cobo, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Igualmente un saludo cordial a quienes nos acompañan hoy en este programa, Antonio y Sebastián. Es un honor para mí. El problema está en cómo los pseudo revolucionarios conciben a la institución con mayor credibilidad del país. Alexis Mera se pronuncia y dice frente a la opinión pública que se trata de una galladita de marinos. Yo le digo a Alexis Mera, como soldado, como ciudadano, que la galladita es justamente, por ejemplo, la de Alex Bravo, la de los tragacheques, en donde se relacionan los miembros de la galladita como si se tratara de un barrio y de una banda
de asaltadores que no tienen simbología, que no tienen principios, que no tienen educación, que no tienen una estructura formativa. Las Fuerzas Armadas son diferentes, señores del gobierno. El presidente de la República se refiere a las Fuerzas Armadas y a un grupo de militares que estamos en contra de este abuso de poder como fascistas. Y entonces uno lo que hace es recurrir al diccionario. Y en el diccionario, fascistas son aquellos que ejercen su autoridad a través de la violencia, la represión y la propaganda. El Estado fascista está en manos de un partido único. El líder fascista es un caudillo que aparece por encima de los hombres comunes. Son liderazgos mesiánicos. Por consiguiente, ¿quién está ejerciendo de esa manera el poder? En el Ecuador, todos o la mayoría de ecuatorianos sabemos que quien está en Carondelet trata de imponer a patadas, si es posible, sus opiniones, sus criterios, sus decisiones. Las Fuerzas Armadas no. Quienes me antecedieron la palabra toparon temas fundamentales. Por ejemplo, dijeron que es un peligro que una persona que esté ejerciendo el poder de una nación empiece a tirar por todo lado descalificaciones y ofensas y trate de confrontar con diferentes sectores de la sociedad. El pueblo ecuatoriano dice, cuidado, una frase, no hay que darle navaja al mono, porque el mono, me refiero al mono no de Guayaquil. De Guayaquil. No, al mono, que entonces comienza con la navaja sin saber a quién hace daño, jugando él seguramente con la navaja. Este rato está contra las Fuerzas Armadas. Y entonces, ¿qué hace? Y este es el peligro, y aquí yo sostengo, en cambio, ya estructuralmente el análisis. Se han ido y han atacado perversamente a elementos estructurales del poder militar, y eso es gravísimo. Por ejemplo, el mando. El mando no son las 4 personas, las 3 personas, la una persona que está comandando las fuerzas, porque se trata del poder, de posiblemente la preparación y el empleo del poder a través de la fuerza. Es un mando que tiene que tomar decisiones estratégicas y afecta al mando. ¿Cómo? Sencillamente pone en la opinión de las Fuerzas Armadas y al interior, ¿no es cierto?, el discurso de la lucha de clases. Los soldados son buenos, los oficiales son malos. Los soldados ganan esto, los oficiales ganan esto otro. Los que están ahí arriba no son democráticos, son golpistas. Los de abajo sí son democráticos porque apoyan la revolución ciudadana. Eso es gravísimo. Otro elemento estructural que es, en el mando, les dice Patiño, como decía Sebastián, una de las ofensas más grandes a las Fuerzas Armadas en este periodo ha sido poner a esos individuos de ministros de defensa, hombres y mujeres, primero, ignorantes en los temas de seguridad y defensa, y segundo, públicamente adversarios, enemigos de las Fuerzas Armadas, a provocar a las Fuerzas Armadas, a destruir los elementos estructurales de las Fuerzas Armadas. El segundo, Patiño no nos representa, él canta y baila, seguramente en los foros del Foro de Sao Paulo, canta y baila canciones sandinistas, no sabe el himno de las Fuerzas Armadas. Claro. El siguiente elemento estructural, la doctrina. Unas Fuerzas Armadas... O sea, casi usted le da una connotación militar al señor ministro de la Defensa, pero ubicado en el estamento nicaragüense. Mire, yo le he visto en el Facebook, está cantando y bailando, o cantando las canciones sandinistas, sabe de memoria, y ahí todos aplaudiendo. ¿Cómo le voy a poner en la estructura militar al señor? Con el presidente Roldós, una vez que tomó posesión, visitamos el naciente gobierno sandinista. Y yo recuerdo que nos recibieron no tenían dónde recibirnos, ni desayuno que ofrecerle al presidente ecuatoriano. Y recuerdo claramente que en ese tiempo el señor ministro de Defensa estuvo al servicio de las filas sandinistas, de manera que usted sí se aproxima a la verdad. Simplemente veo lo que está en las redes. Pero ¿para qué trae colación? La doctrina. En términos de doctrina militar. La doctrina militar, que ha sido
la fuente de poder para que las Fuerzas Armadas ecuatorianas a lo largo de su historia no sean igual o iguales a las de otros países. Mal o bien, con los problemas que hemos tenido, esa doctrina ha hecho que las Fuerzas Armadas como institución se identifiquen con el pueblo ecuatoriano. Siempre han estado junto al pueblo ecuatoriano. No han sido represivas. Han utilizado la fuerza en el nivel que les ha correspondido sin llegar a los extremos que se han hecho en otros países. Y por eso el pueblo ecuatoriano lo reconoce. Y hoy atacan a las Fuerzas Armadas. Cambian inclusive la connotación de su rol en la sociedad, dejándoles a las Fuerzas Armadas como que fuesen únicamente un instrumento para que estén en la frontera. Cuando unas Fuerzas Armadas se identifican con los valores de la patria, son cuando son útiles. No hay mejor Fuerza Armada que la que no se emplea. Solamente con su presencia causan un efecto disuasivo. Pero ahí vamos al tercero, permítame. Las capacidades estratégicas, otro elemento estratégico disminuido, debilitado. Ya dijo Antonio, radares que no existen, fuerza aérea que no existe, con las capacidades estratégicas necesarias. Cuando yo llegué al poder no había FAE, dicen. No había, dice el presidente. Es obligación de todos los gobiernos precautelar por la seguridad nacional. Angostura ya fue en pero este no gobierno. Había infraestructura, le entiendo yo. Bueno, yo le estoy haciendo un análisis que no es de cantidad, es de calidad. Es de calidad. Porque, a ver, si yo gasto, como ellos dicen, $1.700 millones en adquirir material, y ese material no sirve, ¿para qué entonces han gastado la plata? Claro. Los DRUB no existen, yo mismo denuncié sobre el tema de los DRUB, ya dijo Antonio. El siguiente elemento estructural, mire usted, el despliegue, las acciones estratégicas preliminares están destruidas. El despliegue era la fuerza del Ejército Nacional, porque estaba en todos los lugares de la patria, donde el Estado no podía llegar. Ahí estaba un soldado junto a su pueblo, para que no se pierda el concepto de soberanía, de integridad, de amor a la patria. ¿Dónde están ahora esos cuarteles? ¿En manos de quién están? Hay que averiguar y hay que hacer una auditoría después. ¿Dónde están esa infraestructura del ejército ecuatoriano? El siguiente elemento, su historia. Por favor, este gobierno ha querido cambiar la historia, diciendo con su discurso de populista, de lucha de clase, de otros elementos geopolíticos, que las Fuerzas Armadas han sido represivas, con símbolos, por ejemplo, el juicio de lesa humanidad contra un mando, que lo que hizo es cumplir con su misión en un determinado momento histórico de la patria. Ahí están debilitando, y ese es el problema. Concluyo. Sí han causado daño, claro que han causado daño. Las Fuerzas Armadas han resistido, y les pido a los soldados que resistan. ¿Quién le va a matar al presidente de la República? ¿Acaso el 30 de septiembre no fue él? Se sacó la camisa y bravucón, dijo, mátenme, y después estaba pidiendo a las Fuerzas Armadas que lo rescaten de esa irresponsabilidad, y no le mataron. No le van a matar. Lo que sí, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el pueblo ecuatoriano, tiene que hacer que cuando termine este gobierno rindan cuentas de lo que ha pasado en esta década perdida, en esta década que han destruido la institucionalidad del país. El brillante jurista doctor Rafael Ollarte está con nosotros en el archivo de la cadena Democracia. Ollarte dice y sostiene que, según la Constitución, el señor presidente de la República lo que ostenta es mando político, pero no mando militar. Presidente de la República, claro que es la máxima autoridad de la Fuerza Armada. Sí lo es, lo dice la Constitución 147, número 16. ¿Le da mando militar? No, la Constitución se lo niega. Artículo 147, número 17. Él ejerce la dirección política de la Defensa Nacional. Dirección política de la Defensa Nacional, no ejerce dirección militar de la Defensa Nacional. Esa norma ni se nombra, pues esa ha sido soslayada, no existe, la borramos. Para argumentar, porque, vea, para escribir fallos y cosas, usted puede escribir 40 páginas de cualquier cuestión y tomar una decisión previamente adoptada, pues vamos a justificar aquí la arbitrariedad. El gobierno quiere, ahora los gobiernistas quieren que se diga lo que la Constitución no dice, que es comandante en jefe, no dice, que tiene mando militar, dice todo lo contrario. Pero perdón, ¿quiénes hicieron la Constitución si no ellos?
Bueno, échale la culpa a sus asambleístas constituyentes, pues ahí tenía una serie de constituciones. Las leían y las releían, y veían qué ponían, qué copiaban de aquí, metían acá. Bueno, pues entonces si le gustaba tanto la idea de ser comandante en jefe en el año 2007-2008, cuando se aprobó la Constitución, si hubiese creído que el presidente de la República debe tener mando militar, hubiese tomado la norma colombiana, o la chilena, o la haitiana, que indican aquello. Exa FM. Doctor y asambleísta Antonio Poz, ¿no cree que ha faltado que un buen amigo constitucionalista o un buen militante de la bancada oficialista o el propio secretario jurídico constitucional de la presidencia de la República, el doctor Mera, le diga: presidente, creo que estás equivocado en esto y en esto otro? Pero le dicen al contrario, el presidente está en la línea constitucional que está reclamando y alegando poseer como facultad y como don de mando de carácter político castrense, o sea, combinada la situación. Y él reclama el comando general, el comando en jefatura de todo el militarismo ecuatoriano. Esa parte, ¿por qué no le han enterado? Y ahí sí, con todo respeto, muchos de los intervinientes en asesoría militar que le rodean al primer mandatario, ellos sí necesitan, creo que, capacitarse un poco en darle la vuelta a la Constitución, hacer ejercicios comparativos y todo lo demás, y evitar que el señor presidente, si está equivocado, un debate estrictamente jurídico constitucional, y no cree que está haciendo falta en ambos lados. Bueno, yo pienso que, respondiendo a su inquietud, Gonzalo, el doctor Rafael Oliarte, mi buen amigo, él debería darles unas charlas, me parece. Un seminario. Seminario a los altos funcionarios del gobierno para que entiendan definitivamente que el presidente Correa no es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, porque ese pero hay una tradición histórica que él reclama. Ese prurito tienen precisamente aquellos caciques populistas que piensan que todo el poder está concentrado en ellos y que son los líderes mesiánicos a los cuales hay que rendirles tributo. Por eso se meten problemas internos de carácter eminentemente administrativo y disciplinario de la Marina. Sí. Ese es el tema, pues, de los consejos de disciplina. Como bien señalaba Sebastián, pues ¿cómo puede ser justo que si manda correos electrónicos a todo el mundo, miles, alguien no le va a contestar? Pues, y además lo han contestado, lo que yo conozco, en términos muy respetuosos al presidente. No, pero el hecho de responderle ya es una ofensa. Entonces hay que utilizar la función judicial para sancionar y seguir sancionando. Que si este Consejo de Disciplina no funciona, que venga otro y seguirle sancionando. Esto es la recurrencia de este menoscabo a la función del papel fundamental de las Fuerzas Armadas. Pero hay un tema, Gonzalo y amigos, que yo quiero abordarlo. Ojalá esto sea motivo de un debate posterior. Aquí hay un tema que muy poco se habla. Hay una ley, un código de entidades de seguridad ciudadana que está en marcha. Esto es peligroso, por decirlo menos. A ver, eso se tramitaba en mi Comisión de Asuntos Internacionales. A la ciudadanía. Yo lo voy a poner en alerta. A ver. Ese código enviado por el presidente Correa a la Asamblea está discutiéndose. Se llama el tercer libro, donde se pretende configurar una policía civil armada para protección pública, para protección al presidente y a todo tipo de funcionarios públicos. Es decir, los 600 guardaespaldas que hoy tienen ya sean oficializados a través de una ley. Y este servicio de protección público, que no es otra cosa que una especie de guardia pretoriana al servicio del poder político, sería armada y estaría por sobre la misión de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, porque estarían la policía y las Fuerzas Armadas al servicio de este servicio, disculpen la redundancia, de protección público. Ahora me explico, a lo mejor los fusiles chinos que nadie sabe dónde están, ni para qué les trajeron. Eso no está en el POA, de lo que yo conozco de las Fuerzas Armadas, no lo han solicitado. ¿Dónde están? Destinado a ese objetivo, dice. A lo mejor puede ser destinado al objetivo de armar a esta guardia pretoriana.
Esto es absolutamente peligroso, pueblo ecuatoriano. Yo lo denuncio desde ya. Y ojalá haya una ocasión posterior, Gonzalo, para tratar de este tema. Traer aquí el proyecto de ley que no me estoy inventando. Yo tengo el proyecto de ley firmado por el presidente Correa, donde tienen ese tipo de alcances verdaderamente peligrosos para la sociedad ecuatoriana. Estamos terminando. Sebastián Mantilla. Bueno, al tenor. Para dar continuidad un poco a lo que ha dicho el asambleísta Pozo, yo diría que justamente es muy preocupante esta situación, la importación de estos, o donación o aceptación de esta donación de parte de China de estos fusiles. Y creo que es, digamos, desde mi punto de vista, una irresponsabilidad de parte del actual ministro, y creo que eso tiene que ser muy consciente la ciudadanía. Ministro de Defensa, señor Ricardo Patiño. Porque primero vea usted que toda compra de armamento tiene que realizarse en función de una planificación, de una planificación operativa de Fuerzas Armadas, un poco igualmente de las necesidades de reemplazar, mejorar, optimizar el material que le digo en conocimiento bélico. del alto mando militar, quiero entender. Exactamente, que esas provisiones deben pero arribar de esa manera. Mire usted que creo que hasta el mismo alto mando recién se entera cuando llegan los chinos con los fusiles a regalarles. Y eso realmente, eso es jugar como con fuego, Gonzalo. Yo creo que el mismo ministro Patiño algún rato tendrá que responder a la justicia por sus actos. Y este es un acto que en realidad le digo, pone en riesgo a la seguridad nacional. Tiene un embajador plenipotenciario aquí en el Ecuador, donde incluso han dormido allí algunos visitantes de los que conoce esta emisora hace rato. O sea, hay una intimidad en ese sentido, una magnífica relación, ¿no? Entonces, convocarle a alguien desde la asamblea, no sé, desde alguna institucionalidad democrática, y pedirle a nombre de quién ustedes mandan esto, con qué objeto, en fin, cualquier inquietud que el lado sorprendido de la misma Asamblea Política del Estado ecuatoriano tiene sobre eso. ¿Por qué no? Aquí, por ejemplo, tenemos un asambleísta distinguido. ¿Por qué no le convocan si podría ser esa la situación? Y hay apertura constitucional, que creo que sí lo hay para la Asamblea, para que un asambleísta o un conjunto de asambleístas le digan, señor embajador, ¿a título de qué ustedes nos mandan nada menos ni nada más que 10,000 fusiles? Claro, Gonzalo, pero ahí de el última problema generación, es... El problema se convierte en show mediático, así califican en la asamblea, por eso no hay cómo hacer ningún tipo de investigaciones de esta naturaleza. Ahí está el caso del exministro de Educación, el caso de los DRUB. Entonces es un tema que fiscalización no existe aquí. Eso vendrá luego que se acabe este gobierno, que ya por fortuna ya se van. Claro, y en el caso, por ejemplo, de los fusiles, yo le diría que entraría en la lista de esta lista que un poco hablan el gobierno de cómo han fortalecido las Fuerzas Armadas. Mire, el mismo ministro Ponce creo que compró unos aviones que estaban ya descontinuados, sudafricanos, que no sé dónde estarán, que no sirven y que no han apoyado en absolutamente nada. Mire el caso de los DRUF, de los radares, y una serie de compras millonarias que no tienen ningún sentido. Incluso, mire, el tema de las compras no solamente es un tema de compras en el ámbito militar, que responde a las necesidades, sino también se articula con una política exterior y una política de alianza estratégica con países. Y entonces resulta que estas compras también nos han permitido, claro, dejar de lado a digamos, alianzas estratégicas importantes, como el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, como el caso de Europa. Y, claro, ir al tema de China, Sudáfrica, Irán, etcétera, que muy poco colaboran o contribuyen al tema de nuestras relaciones, al menos en temas de Fuerzas Armadas. También incluso, por ejemplo, en el caso de las relaciones, se habla, por ejemplo, en la prensa, se habla de que se ha fortalecido y hay convenios que se han firmado con China, con Bielorrusia, con Rusia. Yo no sé en qué medida, por ejemplo, estos convenios firmados con Bielorrusia contribuyen a mejorar un poco la capacidad que tiene la operativa de Fuerzas Armadas. Entonces creo que en ese sentido algún rato habrá que indagar. Es lamentable que en el caso de la Asamblea, como hay una mayoría de gobierno que solamente responde a los mandatos del presidente, no se fiscalice y no se haya llamado inmediatamente al mismo ministro Patiño o al mismo embajador a que un poco explique esta situación. En definitiva, ¿cómo sintoniza usted
Señor Coronel Cobo, ¿cómo sintoniza usted el hecho de que el señor presidente de la República como que inventó este cuarto de hora? Como que estratégicamente inventó este cuarto de hora, sino él, su cuerpo asesor, ¿no? ¿Con qué objeto cree usted que es? Ya lo dijeron parcialmente, pero... Hay tres elementos fundamentales. Pero son hipótesis. Hipótesis. El primero, obedecen a un planeamiento internacional que está claramente estipulado en todos los dictámenes y en todas las resoluciones del Foro de Sao Paulo. Destruir, debilitar las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, también hay un tema interno, nacional, que ya lo han dicho. Perdone, ¿para qué quieren debilitar a las Fuerzas Armadas? Porque conceptualizan... Parecería infantil la pregunta, pero... Conceptualizan que ellos tienen que tener en el partido único también su Fuerza Armada. Y ahí entonces que obedezca a los dictámenes políticos de ese proyecto político. Pero mire, el segundo elemento es nacional. El presidente Chávez sí alcanzó a cuajar esta intención. Oiga, vea en Venezuela esa vergüenza. Sentados ahí unos generales moviendo la cabecita. Y los almirantes también. En segundo lugar, el tema nacional. Victimizarse y distraer la atención. Coyuntura. Y el tercero, ya ahí sí, es un tema personal. De quién está en Carondelet. Es un individuo que ya sabemos cómo reacciona cuando alguien le contradice. Pero yo quiero dirigir, para terminar rapidito, el tema del mando. Anticipo la presencia de la doctora Paola Pavón, secretaria nacional de gestión política en nuestros estudios. Él quiere que le nombren generalísimo, mariscal, alguna cosa, porque en la jerarquía militar, en la ley y en los escalafones militares de sus funciones no existe un grado superior al de general de ejército. Estamos conscientes todos, ¿quién no va a estar? Que la autoridad civil es el presidente de la República, pero él quiere un grado, él quiere utilizar desde el poder el mando estratégico, y eso no es posible, porque primero desconoce la doctrina, la forma de empleo de la fuerza, y para eso entonces está el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Es como que yo me vaya a querer meter, por ejemplo, en algo que no conozco, los Boy Scouts, y quiere hacer ardillita 1, ardillita 2, ardillita 3. No, pues yo soy militar y tengo que estar en la jerarquía militar y no buscando cómo prevalecer en una institución que no conozco. Gracias, caballeros. Buscamos la verdad. No es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva